El Monte Rainier es un lugar enorme y salvaje. Guarda bien sus secretos y la gente se asusta fácilmente cuando está sola en la naturaleza. Nunca esperé formar parte de una de esas historias. Salí una fresca mañana de otoño. Había planeado una excursión en solitario por uno de los senderos menos conocidos, nada demasiado extenuante, pero lo suficientemente alejado de las rutas turísticas habituales como para poder disfrutar de la soledad. Llevaba la mochila cargada con el equipo habitual: comida, agua, un mapa y, por supuesto, mi viejo rifle de caza. Normalmente no lo llevaba en las excursiones, pero este sendero se adentraba tanto en la naturaleza que pensé que no estaría de más estar preparado. El Monte Rainier tiene su buena dosis de vida salvaje, y aunque la mayoría es inofensiva, había oído hablar de algún oso ocasional. El sendero era precioso, serpenteaba por bosques densos y subía por laderas rocosas que ofrecían unas vistas impresionantes de la montaña. El sol empezaba a salir y proyectaba largas sombras sobre el paisaje. Tenía la sensación de tener toda la montaña para mí, que era exactamente lo que quería. Al cabo de unas 3 horas, el sendero empezó a volverse más escabroso y cubierto de maleza. Estaba claro que no mucha gente llegaba hasta aquí. Los árboles se cerraban y la maleza se volvía espesa. Seguí adelante, decidido a llegar a una pequeña cresta desde la que tenía unas vistas increíbles del valle. Pero algo no encajaba. Los pájaros que habían estado cantando antes se habían callado. El aire parecía más pesado y no podía quitarme la sensación de que me observaban. Lo achaqué a los nervios. Estar solo en la naturaleza puede jugarte malas pasadas. Aún así, miré por encima del hombro con más frecuencia de lo habitual, buscando entre los árboles cualquier señal de movimiento. Pero no había nada, solo la quietud del bosque. Al acercarme a la cresta, noté algo extraño. Había una gran sección del sendero que había sido alterada, como si algo pesado hubiera pasado recientemente. El suelo estaba desgarrado y había profundos surcos en la tierra como marcas de garras. Me arrodillé para examinarlas, intentando averiguar qué podía haberlas hecho. Eran demasiado grandes para ser de cualquier animal que hubiera visto. Quizá de osos, pero estas eran más profundas, más deliberadas. Fue entonces cuando lo oí, un gruñido bajo y gutural procedente de los árboles que tenía delante. El corazón me dio un vuelco. Me quedé inmóvil, escuchando. El gruñido volvió, esta vez más cerca. No se parecía a ningún sonido animal que hubiera oído antes. Era extraño, de algún modo, demasiado profundo, demasiado depredador. Me levanté despacio, agarrando el rifle con más fuerza. El bosque había enmudecido por completo, excepto por el sonido de algo que se movía entre la maleza, algo grande. Retrocedí, escudriñando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. El corazón me latía con fuerza en el pecho y la mente se me agolpaba de posibilidades. ¿Era un oso? ¿Un puma? Fuera lo que fuera, se estaba acercando. Al principio pensé que eran las sombras que me jugaban una mala pasada, pero a medida que se movía hacia la luz, me di cuenta de que no era una sombra. Era enorme, por lo menos de 7 pies de altura, cubierto de piel gruesa y enmarañada. Pero no era un oso. Sus miembros eran demasiado largos, sus movimientos demasiado fluidos. Se movía sobre 2 patas, pero encorvado, con la cabeza pegada al suelo. Sus ojos brillaban en la penumbra, y cuando me miró, sentí una oleada de miedo primitivo como nunca había experimentado. Levanté el rifle y me temblaban las manos. La criatura soltó un gruñido, enseñando unos dientes afilados y amarillentos. No iba a retroceder. Me estaba cazando. No pensé. Simplemente disparé. El disparo resonó entre los árboles. La criatura soltó un rugido ensordecedor y cargó.
Volví a disparar, pero era demasiado rápido. Estaba sobre mí antes de que pudiera disparar de nuevo. Me golpeó con fuerza, tirándome al suelo. Sentí sus garras atravesarme el brazo, rasgando la chaqueta y la piel. El dolor fue inmediato y cegador. Me puse en pie, con la adrenalina corriendo por mis venas. La criatura me rodeaba y gruñía por lo bajo. Le goteaba sangre del costado donde la había golpeado, pero no parecía importarle. Estaba concentrada en mí, con los ojos llenos de una inteligencia aterradora. Retrocedí lentamente, sin dejar de apuntarle con el rifle. Sabía que no sobreviviría a otro ataque. Mi única oportunidad era salir de allí, poner la mayor distancia posible entre esa cosa y yo. Me di la vuelta y eché a correr, con el corazón latiéndome en los oídos. Podía oír a la criatura estrellándose entre los árboles detrás de mí, pero no miré atrás. No sé cuánto tiempo corrí, minutos, tal vez horas. El tiempo parecía borrarse a medida que avanzaba por el bosque, con el dolor en el brazo como recordatorio constante de lo cerca que había estado de la muerte. Finalmente, atravesé los árboles y llegué a un claro. Mi coche estaba aparcado no muy lejos y corrí hacia él, sin detenerme hasta que estuve dentro y cerré las puertas tras de mí. Me quedé allí sentada mucho rato, intentando recuperar el aliento, con las manos temblándome sin control. La criatura había desaparecido, pero el terror permanecía. No sé qué era ni de dónde venía, pero de una cosa estoy seguro: nunca volveré al Monte Rainier. Sea lo que vive en esos bosques, no es algo que pertenezca a este mundo. Agosto de 2019. Mi nombre es Gary, y he estado observando aves en el noroeste del Pacífico desde que era un adolescente. Así que hace ya más de 25 años siempre me han interesado los animales de todo tipo. Algunos de los mejores lugares para rastrear y avistar fauna son los parques nacionales, como el Monte Rainier, cerca de Tacoma. Estoy muy familiarizado con esta región en particular porque mi padre era ecologista y solía llevarme con él en largos viajes por el Monte Rainier, rastreando poblaciones de animales y vigilando las especies invasoras del parque. Tengo bastante experiencia con los animales locales. Me gusta hacer excursiones largas, a veces de varias semanas, para disfrutar del paisaje y observar algunas aves raras, como las águilas calvas. Pero el verano pasado empecé a notar algunos sucesos extraños en el parque, cosas para las que aún no tengo explicación y que han puesto seriamente en tela de juicio mi comprensión de la naturaleza. Un día, a principios de agosto, estaba recorriendo algunos de los lagos del noroeste del parque. Empecé cerca del lago Mowich y subí por el sendero del arroyo Ipswich hacia el lago Oonis. No era un día especialmente caluroso y podía sentir la lluvia en el aire mientras subía por el bosque, y antes de la hora de comer, empezó a llover. Había venido ligera de ropa, esperando el mismo buen tiempo que había hecho en la ciudad esa mañana. Así que, cuando empezó a llover, decidí refugiarme a la salida del sendero, en unos altos abetos. Mientras estaba agazapado bajo los árboles, sentí un fuerte olor a excrementos de animales. Así que busqué por los alrededores y al final encontré algo un poco más adentro del bosque. Me pareció extraño porque los excrementos que encontré estaban a casi 20 metros de donde los olí por primera vez. Demasiado lejos para que yo lo detectara solo con mi nariz. Hubiera creído que me picaba la curiosidad. Así que me tapé la nariz con la camisa y me agaché a echar un vistazo. Los excrementos no eran tan extraños y, para mi sorpresa, el olor no empeoró. Cuando llegué hasta ellos, pensé que podían ser de un alce, pero no estaba seguro. Busqué huellas a mi alrededor y me di cuenta de que el olor era más fuerte a medida que caminaba hacia el sur de los excrementos. Empezaba a pensar que tal vez me iba a encontrar con algún animal muerto por allí, pero mientras miraba a mi alrededor,
Vi algo que parecía pelaje negro, enganchado en las ramas bajas de un árbol. Cuando me acerqué, el olor se hizo intenso, y para cuando estuve a su lado, me lloraban los ojos y tuve que contener literalmente la respiración para poder echar un vistazo. Fuera lo que fuese lo que había pasado por allí, había dejado tras de sí una gran mancha de su pelaje oscuro y sucio, pero áspero y ligeramente enmarañado. No parecía piel de oso, aunque no se me ocurría ningún otro animal por aquí que soltara pelo negro. Además, parecía una época del año muy tardía para que los osos soltaran pelo. Mi pregunta principal, sin embargo, era: ¿cómo podía oler peor esta mancha de pelo que los excrementos de los animales? Es más, ¿cómo podía oler tan mal que yo pudiera percibirlo a 20 metros de distancia? Debajo del árbol encontré los restos de algunas huellas. Tampoco las reconocí. Eran muy grandes, incluso para un oso, y muy espaciadas, con 5 dedos largos y separados. Ahora bien, los osos suelen tener el dedo gordo en la parte exterior del pie, pero estas huellas mostraban que el animal tenía el dedo gordo en la parte interior del pie, más parecido a un humano. Estas no se parecían a ninguna huella que hubiera visto antes, y he estado en este tipo de cosas durante mucho tiempo. Pensé que debía estar cometiendo algún tipo de error y decidí que lo mejor era asumir que se trataba de un oso. Así que debería practicar la seguridad con los osos y largarme de allí sin molestar a nada que no quisiera ser molestado. Seguía lloviendo, así que decidí dar por terminado el día. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había visto aquella noche, y al día siguiente decidí volver y echar otro vistazo por la misma zona para ver si encontraba algún rastro del animal que había dejado aquellas huellas. Llegué al mismo lugar a primera hora de la mañana siguiente, pero, como era de esperar, la lluvia había borrado las huellas que encontré en el bosque. Tampoco había rastro del pelaje negro de la rama del árbol. Caminé un rato y, después de mucho buscar, por fin encontré más huellas justo en el linde del bosque que conducía al lago Onis. Miré a mi alrededor, pero no pude encontrar a dónde llevaban, así que decidí tomar otro sendero que conducía a un mirador desde donde podría ver a lo lejos y averiguar dónde quería explorar a continuación. La subida era de unos 150 metros y, cuando llegué arriba, necesité sentarme un momento para recuperar el aliento. El sol estaba muy alto en el cielo en este punto, y no podría haber pedido una vista más clara o más impresionante del parque. El sol estaba muy alto en el cielo en este punto, y no podría haber pedido una vista más clara o más impresionante del parque, así que decidí tomar una selfie. Había unas cuantas cabras montesas al borde del agua debajo de mí. Estaba allí sentado contemplando mi entorno cuando algo pareció asustar a las cabras y se fueron colina arriba hacia los árboles. Me quedé perplejo, pero entonces vi una sombra oscura que se movía entre los árboles de la orilla más alejada del lago. Me di cuenta de que, fuera lo que fuera, era enorme, pero no pude distinguirlo con claridad. De nuevo, mi mente se dirigió a los osos, pero entonces ocurrió algo que me erizó la piel. Estaba tan fuera de lugar y me resultaba tan confuso. Aquella cosa que había estado atravesando el bosque a 4 patas de la misma forma que corren casi los animales, saltó hacia los árboles. No llegó a la parte inferior de un tronco y luego trepó como lo haría un oso. Saltó con fuerza lo que debieron ser al menos 3 metros y se agarró a una rama. Luego se lanzó de un árbol a otro a través de las ramas. Se estaba abriendo paso por la orilla del lago a través de los árboles, pero de repente se me ocurrió que podría perderlo de vista si llegaba a la orilla oriental, densamente arbolada. Hasta entonces me había quedado absorto, tan impresionado que no moví ni un músculo. Pero ahora buscaba a tientas mis prismáticos, que me había acordado de guardar en la parte delantera de la mochila. Me los acerqué a los ojos,
pero solo conseguí echar un último vistazo a la criatura antes de que desapareciera entre la espesura de los árboles de la orilla oriental. Lo que vi en el atisbo apenas ha abandonado mis pensamientos en el último año. Me he dicho a mí mismo que estaba mareado por la caminata por el sendero. La cubierta arbórea y la velocidad a la que se movía, la luz y la sombra del bosque pueden jugar malas pasadas a la vista. Todas estas cosas podrían haber dado a esa criatura negra una forma que en realidad no tenía. Pero sé una cosa con certeza: nada con la cabeza de un perro gigante y feroz ha sido registrado moviéndose como esa cosa se movía. Creía que conocía el Monte Rainier como la palma de mi mano, pero supongo que todavía hay cosas ahí fuera que pueden sorprenderme o incluso perturbarme. 14 de julio de 2018, allá cuando trabajábamos en Seattle, a mi novio y a mí nos encantaba tomarnos un tiempo lejos de la ciudad y salir a la naturaleza sin nada más que nuestras mochilas. Yo trabajaba de camarera y él de mecánico, pero los dos habíamos crecido en pueblos rurales de Washington y los dos teníamos mucha experiencia en senderismo y acampadas por todos los parques nacionales del norte y el medio oeste. Los dos sabíamos escalar senderos difíciles y no teníamos problemas para sobrevivir en la naturaleza durante días si era necesario. Una semana de junio decidimos que queríamos ir a un lugar nuevo, fuera de los caminos trillados, que supusiera un reto mayor que los senderos fáciles que habíamos estado recorriendo últimamente. Unos amigos nos dijeron que en el Parque Nacional del Monte Rainier había lugares estupendos para acampar, así como muchas zonas remotas donde era poco probable ver a otras personas si te adentrabas lo suficiente en el bosque. Nos enamoramos del lugar en cuanto llegamos. Tomamos el sendero del País de las Maravillas, una caminata seria incluso para gente experimentada en actividades al aire libre como nosotros, y contemplamos las impresionantes vistas de glaciares helados, picos montañosos y praderas llenas de flores silvestres. Después de una hora de caminata, decidimos desviarnos un poco del sendero y en poco tiempo estábamos rodeados de un bosque tan espeso que casi tapaba la luz del sol. Llevábamos todo nuestro equipo de acampada, que era bastante pesado, así que cuando llegamos a un pequeño claro entre los árboles, decidimos sentarnos un rato a comer y beber algo mientras descansábamos y observábamos el entorno. El ruido de la vida en el bosque nos rodeaba. Oíamos a los pájaros y el viento entre las hojas de los árboles. Se respiraba mucha paz y la mayor parte del tiempo nos quedamos allí, escuchando a la naturaleza. Estuvimos sentados allí unos 10 minutos, cuando se produjo una especie de cambio en el bosque. No sé cómo explicarlo. Fue como si el aire del lugar se volviera de repente mucho más pesado, o como si alguien hubiera utilizado un interruptor de atenuación en el sol, aunque no hubiera ni una nube en el cielo y estuviéramos en pleno día. Lo cierto era que el bosque, que hasta entonces había estado lleno de sonidos de vida salvaje y ahora se había vuelto muy silencioso. No había ruido de bichos ni de pájaros e incluso las hojas de los árboles de repente se habían quedado muy quietas. Miré a mi novio y supe por su cara que él también lo había sentido. Una sensación de que algo iba mal. Estaba sentado erguido, escudriñando el bosque a su alrededor y buscando algo. Lo primero que pensé fue, ¿podría ser un puma? Nos habían dicho que estos grandes felinos eran una de las cosas más peligrosas a tener en cuenta cuando se está aquí arriba. Estuvimos atentos por si había excrementos, huellas o rasguños en los árboles, pero hasta ahora no habíamos visto nada. Llevaba una bocina de aire comprimido por si necesitaba hacer ruido para ahuyentar a los depredadores. Iba a meter la mano en la mochila para cogerla cuando algo llamó mi atención en los árboles de mi derecha. «Mira», dije en voz baja,
y mi novio siguió mi mirada hasta un punto a unos 70 metros entre los árboles donde algo se movía. Bajaba la cabeza cerca del suelo y miraba a su alrededor de vez en cuando. «Es solo un ciervo», dijo, y yo solté un suspiro de alivio. Nos sonreímos y volvimos a mirar al animal que pastaba a lo lejos, parcialmente camuflado por los arbustos y los árboles. Pero cuanto más miraba, más sentía que algo no iba bien. El ciervo se mostraba muy nervioso y a veces se quedaba mirando un punto más alejado entre los árboles que tenía detrás, como si pudiera ver algo que nosotros no veíamos. Pasaron los minutos. Entonces, sin previo aviso, el ciervo se olvidó de comer y salió corriendo a toda velocidad hacia los árboles. Sabía que no nos había visto porque habíamos estado muy quietos y callados todo el tiempo que estuvo allí. Y por la forma en que corría, algo le había asustado. De repente, aunque había estado alerta todo el tiempo que lo estuvimos observando, cuando el ciervo desapareció de mi vista, mi novio me miró confuso y yo estaba a punto de decir algo cuando de repente se agachó y yo instintivamente hice lo mismo. Siguiendo sus ojos hacia los árboles de nuestra izquierda, algo corría rápido, en dirección a donde se había ido el ciervo. Algo negro y peludo. Había algo extraño en su forma de correr. Parecía galopar, como si sus patas delanteras tuvieran una longitud diferente a las traseras, como la forma en que había visto correr a los gorilas en los documentales. Los árboles eran espesos, así que era difícil ver qué era exactamente. Parecía un lobo, pensé, pero sabía que aquí arriba no había lobos. Solo podía ver destellos negros mientras corría entre los árboles. Esta criatura, fuera lo que fuera, era rápida y poderosa a pesar de su torpe carrera. Y antes de que pudiera pensar otra cosa, había llegado al lugar donde había estado el ciervo hacía unos instantes. Cuando llegó allí, se detuvo en seco, olfateando entre los arbustos de la maleza. Oí a mi novio murmurar algo así como: «¿Qué demonios es eso?». Pero ninguno de los dos se movió ni un milímetro. Tal vez un perro, pensé. Pero este era enorme, con una cabeza enorme y una melena de espeso pelaje negro que le cubría el cuello y unos hombros poderosos que parecían más simiescos que caninos por lo que podía ver a esa distancia. Entonces miró en nuestra dirección e hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se levantó sobre sus patas traseras mirándonos a los dos con esos enormes ojos amarillos anaranjados. No podía asegurarlo porque estaba muy lejos, pero pensé que debía medir por lo menos 2,5 metros. Sentí la abrumadora necesidad de correr, pero me quedé mirando y mirando a esta cosa por lo que me pareció el tiempo más largo. Y esta cosa me devolvió la mirada con esos enormes ojos inhumanos. Recuerdo que levantó el hocico y olfateó con fuerza varias veces, como si intentara adivinarnos por nuestro olor. Lo hizo varias veces. Luego me miró y enseñó los dientes ligeramente. Pero luego se fue de nuevo con ese extraño galope a 4 patas tras el ciervo. Me quedé allí por un largo momento, escuchando cómo se estrellaba entre los árboles. Y no fue hasta mucho después de oír la última rama romperse en la distancia cuando me desperté y miré a mi novio. Ninguno de los dos tenía explicación para lo que acabábamos de ver. Decidimos volver al camino normal lo antes posible. Seguí mirando por encima del hombro durante el camino de vuelta, pero no vi ninguna señal de que algo nos siguiera. Cuando lo hablamos un poco más, decidimos que preferíamos seguir hasta uno de los campings, con gente a nuestro alrededor. Ninguno de los dos nos sentíamos ya muy cómodos estando solos en el bosque. Ese mismo día informamos de lo que habíamos visto al guarda del parque, que nos dijo que probablemente era un coyote o quizá un oso negro, que se veían a menudo en esa parte del parque. Mi novio es ahora mi marido y aún hablamos a veces de lo que vimos aquel día. Los dos estamos de acuerdo en que, fuera lo que vimos aquel día, no era un oso,
ni un coyote. No se parecía a ningún animal del que hayamos oído hablar, ni entonces ni ahora.